En un pueblo pequeño, rodeado de montañas, donde las noches eran tan oscuras que parecían que el cielo devoraba la tierra, vivía un hombre conocido como Elías, el violinista. Era un hombre mayor, de rostro demacrado y ojos hundidos, que cada noche tocaba su violín en los bares más oscuros y decadentes del pueblo. Su música era hipnótica, capaz de silenciar incluso a los más ruidosos borrachos. Pero había algo inquietante en sus melodías. Eran tristes, casi fúnebres, como si cada nota contara una historia de sufrimiento y muerte. Elías no hablaba mucho y nadie sabía de dónde venía ni dónde vivía. Solo aparecía al caer la noche con su violín desgastado y su mirada perdida. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Decían que, después de tocar, Elías permanecía en las sombras y que, en las noches en que su música sonaba más sombría, alguien en el pueblo amanecía muerto. Los rumores se convirtieron en certezas cuando los cuerpos comenzaron a aparecer. Primero fue un joven que trabajaba en el bar donde Elías tocaba. Lo encontraron en un callejón, con el cuello cortado y una expresión de terror en el rostro. Luego fue una mujer que solía sentarse cerca del violinista, fascinada por su música. Su cuerpo apareció flotando en el río, con marcas de estrangulamiento en el cuello. El patrón era siempre el mismo. Las víctimas eran personas que habían estado cerca de Elías la noche anterior, pero no había pruebas, solo coincidencias y el miedo creciente en los habitantes del pueblo. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pues su presencia era tan inquietante como su música. Algunos decían que su violín estaba maldito, que las almas de sus víctimas quedaban atrapadas en las cuerdas, alimentando las melodías que tocaba. Una noche, Elías tocó en un bar al pie de la montaña. Su música era más oscura que nunca, y los pocos clientes que se atrevían a escucharlo sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Entre ellos estaba un hombre llamado Tomás, un leñador conocido por su valentía. Tomás había perdido a su hermano semanas atrás, una de las víctimas del violinista, y estaba decidido a enfrentarlo. Cuando Elías terminó de tocar y salió del bar, Tomás lo siguió. Lo vio caminar hacia la loma de la montaña, donde los árboles formaban un bosque espeso y oscuro. Tomás lo siguió en silencio, con un cuchillo en la mano, dispuesto a hacer justicia. Pero cuando llegó al corazón del bosque, lo que vio lo dejó paralizado. Elías estaba de pie bajo un árbol enorme, con su violín en la mano. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una melodía que no provenía del instrumento, sino del propio bosque. Las sombras de los árboles parecían moverse al ritmo de la música y en el rostro de Elías había una sonrisa macabra. Antes de que Tomás pudiese reaccionar, el violinista levantó la mirada y lo vio. ¿Vienes a unirte a mi sinfonía?, preguntó con una voz que no parecía humana. Intentó avanzar, pero sus piernas no respondieron. La música se hizo más fuerte y las sombras comenzaron a rodearlo. En un último esfuerzo, lanzó el cuchillo hacia Elías, pero este lo atrapó con facilidad inhumana. «Tu valentía es admirable», dijo Elías, «pero no suficiente». Y con esas palabras, la oscuridad envolvió por completo al joven y atrevido leñador.
A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron algo que los dejó sin aliento. En la loma de la montaña, colgando de una rama del árbol más alto, estaba el cuerpo de Elías. Su violín estaba a sus pies, roto en 1000 pedazos, y en su rostro había una expresión de terror, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. No habían más cuerpos sino el de él. Nadie supo cómo llegó allí, ni quién lo había colgado. Algunos decían que las almas de sus víctimas se habían vengado, que lo habían arrastrado al mismo destino que él les había dado. Otros creían que el bosque, cansado de sus crímenes, había tomado justicia por su cuenta. El violín fue enterrado junto con Elías, pero las noches en el pueblo nunca volvieron a ser las mismas. A veces, cuando el viento soplaba desde la loma, se podía escuchar una melodía lejana, como si el alma del violinista siguiera tocando desde el más allá, atrapada para siempre en su propia sinfonía del horror.